¿Qué tal, apreciado estudiante? Bienvenido a un OBI del curso Pensamiento Lógico y Matemático. En este objeto virtual de información veremos la aplicación de las reglas de inferencia lógica. Bienvenidos. Objetivos. Tenemos los objetivos general y los específicos. Dentro del objetivo general tenemos identificar en forma clara uno de los métodos para demostrar la validez de argumentos mediante la aplicación correcta de reglas de inferencia lógica. Como objetivos específicos tenemos determinar las reglas de inferencia lógica por medio de sus expresiones simbólica y natural, comprender el manejo y aplicación de cada regla de inferencia y finalmente analizar diferentes casos aplicativos de la vida cotidiana usando estas reglas de inferencia. Entramos directamente a lo que es la definición de lo que tiene que ver con las leyes o reglas de inferencia. En el cálculo lógico, estas leyes o reglas son aquellos esquemas formales que nos permiten derivar unas fórmulas determinadas que pueden llegar a diferentes conclusiones a través de diferentes premisas. Entonces, ¿qué quiere decir esta definición? Propiamente nosotros vamos a tener unas premisas simples que generalmente pueden ser P, pueden ser Q, puede ser R, S y así sucesivamente podemos tener diferentes premisas simples. Cuando realizo la unión de una premisa simple con otra por medio de un conector lógico, entraría ya lo que es premisas compuestas. Entonces ya tendríamos P, entonces, el entonces sería nuestro conector lógico Q. Y eso es lo que vamos a ver dentro de los elementos de nuestras reglas de inferencia. Tenemos nuestras premisas, que son hipótesis que se plantean. Generalmente estas hipótesis, supuestos, proposiciones, enunciados, todos los anteriores ya mencionados siempre se plantean como verdaderas. Es decir, por ejemplo, supongamos que P significa Fabián viaja, la primera premisa, y Q sería Fabián conoce diferentes culturas. Entonces, si yo uno P, entonces Q, donde Q sería Fabián conoce diferentes culturas, pues ¿qué tendría? Que si Fabián viaja, entonces conocerá diferentes culturas. Esa es propiamente la forma o composición como se refiere el tema de la unión de dos premisas simples, propiamente hablando en este sentido, en este caso. Ahora vamos con la conclusión. Si Fabián viaja, entonces conocerá varias culturas, por lo tanto, pues Fabián conocerá diferentes culturas. Sería la conclusión, y eso es a lo que nos lleva esta parte, conclusión. Es la proposición que se desea probar o refutar, si hay que hacerlo a partir de las premisas y reglas de inferencia aplicadas. Y finalmente, pues como todo tiene un orden, tenemos la regla de inferencia, que es el conjunto de pasos que se utilizan para obtener otras conclusiones de acuerdo a las premisas. Por ejemplo, digamos que Martín, otro ejemplo, Martín estudia pensamiento lógico, entonces ya tenemos P. Si, solo si Martín es aplicado, que Martín es aplicado sería Q. Entonces ahí ya tenemos otro tipo de pasos o conjunto de pasos que sin duda alguna nos puede alterar la conclusión, de acuerdo pues a las premisas que estamos manejando. ¿Sí? Entonces se basa también en el tipo de conector. ¿Cuáles son los conectores? Pues tenemos el entonces, el sí y solo sí, y tenemos la conjunción, que es el y la disyunción, que es el o. También tenemos la negación, que puede ser ya sea como una R traspuesta o como una S también traspuesta, una L o S acostaditas. Entonces tendríamos las más considerables o las que más se usan, estas 5. Una vez comprendido el tema de los elementos,
vamos a entrar al primer ejemplo. Demuestre la validez del siguiente argumento aplicando reglas de inferencia lógica. Nos dan el argumento. Este argumento, si Lisette viaja, entonces Lisette conocerá muchas culturas. Punto. Lisette viaja. Este es el argumento que nos están dando. Estos puntos que tengo precisamente aquí son indispensables que los podamos reconocer, porque son los que nos va a decir en qué momento se detiene la premisa compuesta y iniciamos otra premisa, ya sea simple o compuesta también. Por ejemplo, si tenemos que Lisette viaja, este podría ser la premisa P. Él entonces vendría siendo nuestro conector lógico, que es una flechita, y tenemos Lisette conocerá muchas culturas. Este vendría siendo Q. Tenemos este punto donde dice que Lisette viaja. Ya sabemos que Lisette viaja pues es P, entonces pues esta sería otra vez P. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos organizar esto propiamente que está acá? Pues sencillo. P, entonces Q, este es su lenguaje, estamos pasando un lenguaje natural, un lenguaje simbólico. Y como tenemos que en P entonces Q, luego sigue un punto que separa propiamente lo que sigue, que es Lisette viaja, pues esto denota que en la parte de abajito va a haber un P. Entonces, ¿cuál sería mi conclusión propiamente de todo esto? Si P entonces Q y P, ¿sí? Con P aquí propiamente aquí abajito, pues yo puedo decir que teniendo en cuenta el lenguaje natural, que es propiamente esto expresado en palabras, es si Lisette viaja, entonces Lisette conocerá muchas culturas. Por lo tanto, Lisette conocerá muchas culturas. Entonces, ¿cuál vendría siendo la conclusión? Vendría siendo Q. Tengan en cuenta y tengan muy presente que cada una de las formas como analizamos y pensamos el enunciado tiene un sentido lógico. Entonces ya tenemos la conclusión que Lisette conocerá muchas culturas, pues que prácticamente vendría siendo el mismo Q. Y esta ley de inferencia, esto tiene algo que se llama ley de inferencia y se le denota como el modus ponendo ponens, también expuesto en sus siglas o en sus palabras MPP. El modus ponendo ponens, y es la que tengo precisamente aquí. Modus ponendo ponens. Entonces, bien, ahí es donde ya puedo yo empezar a analizar directamente mi enunciado para saber su conclusión, hacer su lenguaje, su transformación de lenguaje natural a lenguaje simbólico y finalmente determinar cuál es la ley de inferencia que se aplica propiamente. Ya tenemos ahí nuestro primer caso, nuestro primer ejemplo prácticamente resuelto, y eso lo explico aquí en esta parte derecha, que analizando el argumento llegamos a la siguiente conclusión. Ya sabemos cuál es la conclusión obtenida y que la regla aplicada en este caso es la del modus ponendo ponens. Su representación prácticamente la acabamos de construir, que es esta misma. Entonces, ¿qué hicimos? En base a un enunciado o argumento, determinamos su conclusión, creamos su lenguaje simbólico o lo transformamos mejor al lenguaje simbólico y finalmente establecimos cuál es la ley de inferencia que se está manejando. Recomendaciones. Propiamente es importante ya tener conocimientos o saber cuáles son las fórmulas ya de nuestras leyes de inferencia o reglas de inferencia que son necesarias para aplicarlas dentro de un argumento. Es decir, hay que conocer estas reglas. Hablando de conocer las reglas, voy a hacer una breve descripción de cada una de estas, por lo menos las más usadas, en las cuales tenemos el modus ponendo ponens, que tenemos que si P entonces Q, con P abajito, como conclusión vamos a obtener Q.
tenemos el modus tollendo tollens, en la cual expresa que si tenemos P entonces Q con no Q en la parte inferior, su conclusión será no P. Seguimos con el silogismo hipotético, en la cual nos expresa que si tenemos un P entonces Q, también tenemos más abajito un Q entonces R, pues nosotros vamos a relacionar directamente las que nos están repitiendo, que son P y R. Entonces tendríamos que, como se está haciendo un condicional que es el entonces tendríamos P entonces R, que esa sería nuestra conclusión, P entonces R. Y tenemos ahora el modus tollendo ponens, en la cual pues prácticamente tenemos que si tenemos una disyunción, la disyunción prácticamente es esta que tenemos arriba, P o Q, y abajo tenemos una negación de no Q. Esto es una negación. Aquí también tenemos otra negación y tenemos como conclusión una negación. ¿Qué quiere decir esto? Que de P o Q con no Q vamos a obtener solamente nuestro resultado P como conclusión. Continuamos con el silogismo disyuntivo. El silogismo disyuntivo establece que si tenemos dos premisas condicionales, las condicionales son P entonces R y Q entonces S, y una premisa disyuntiva que es P o Q, entonces nosotros vamos a obtener una disyunción de los consecuentes de los condicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tengo, la disyunción, lo que tengo acá en la parte superior, los elementos que se repitan propiamente, son los que yo voy a omitir, a descartar. Entonces tenemos aquí P y Q. Aquí tengo repetido en la segunda premisa compuesta P y en la tercera tengo a Q repetido, pero R y S no están repetidas. Por lo tanto, mi conclusión sería R o S. Y pues la negación, que es de las más sencillas, en la cual pues establece que si tengo un no P y lo acompaño con otra negación, pues la negación con negación se me cancelan y me quedaría como una premisa positiva. Otras reglas de inferencia que también son usadas son las leyes de Morgan. Propiamente tenemos acá la ley de Morgan, en la cual expresa la negación de P y Q es igual a decir no P o no Q. Se me invierte incluso el signo. La inversa de este I vendría siendo su disyunción O. Igualmente en el segundo caso, no P o Q es lo mismo que decir no Q y no P. Se invierten propiamente los signos, los símbolos, se alteran teniendo en cuenta pues la ley de Morgan, que es la que estamos usando. Ejemplos: no es cierto que P y Q equivale a no P o no Q. Ejemplo: no es cierto que Alejandro barre y trapea. Es equivalente a Alejandro no barre o no trapea. Ese prácticamente sería un ejemplo. Otro ejemplo ya para el segundo caso sería que no es cierto que P o Q es equivalente a no P y no Q. Ejemplo: no es cierto que Nelson habla o grita. Es equivalente a decir que Nelson no habla y no grita. Son los dos ejemplos que se establecen propiamente dentro de las leyes de Morgan. Tenemos otras leyes también que se usan, que son un poco más sencillas, en la cual son la de la simplificación y la adjunción. ¿Qué tenemos en la simplificación? Que prácticamente si tenemos dos premisas conectadas por un y, es decir, una conjunción, y significa conjunción o significa disyunción, puedo yo separarlas, ya sea para sacar solamente el P o solamente el Q, tal cual como lo veo el primer caso, que saqué P, y en este segundo caso saqué Q. Si yo tuviese un P entonces Q, ya no puedo hacer simplificación. Solamente es válida la simplificación cuando tengo el P acompañado de una conjunción, es decir, de una I, de una V transpuesta prácticamente. Y la adjunción, que es lo inverso a la simplificación, lo contrario. Si yo tengo dos premisas separaditas, premisas simples, P
y por aparte Q, yo las puedo adjuntar, es decir, unir. Y su símbolo que los va a unir es I, P, I, Q. Y tenemos también la simplificación disyuntiva, que es un poco más elaborada, pero prácticamente me expresa que si yo tengo términos repetidos, pues sencillamente voy a determinar cuál es el símbolo que menos termina repitiéndose dentro de las premisas, y esa va a ser mi conclusión. En este caso tengo una disyunción de P o Q, donde P se repite en la segunda y Q en la tercera, y tenemos que R termina siendo prácticamente pues el término menos repetido, se puede determinar, ya que pues P pues está aquí en la primera y Q está también en la primera, y las dos pues representan una sola premisa compuesta, mientras que Q está solita aquí y aquí también está solita. Entonces estas vendrían siendo su correspondiente conclusión. Tenemos el siguiente ejemplo. Ya una vez estudiado, conocido un poco sobre lo que tiene que ver con las leyes de inferencia y sus fórmulas lógicas, ya podemos empezar nosotros a seguir demostrando la validez del siguiente argumento aplicando pues las reglas de inferencia que acabamos de ver. Nos dan el siguiente argumento: vendo todo o recupero la cartera. Punto. Miren, tengo el primer punto. Si vendo todo, entonces, eso es un conector lógico, cumplo la meta. Y tengo otro puntico ahí, lo resalto en un color diferente del negro para que se vea claro el punto. Si recupero la cartera, entonces bonifico comisión en la compañía. ¿Qué debemos hacer nosotros si nos piden halle la conclusión, cuál es la regla de inferencia aplicada y cuál es su lenguaje simbólico? Me están preguntando. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Primero, debo identificar las premisas. Vendo todo. Hasta aquí todo vendría siendo entonces P. Este O es una disyunción, entonces sería una B, que es su lenguaje, propiamente su símbolo. Recupero la cartera. Vendría siendo otra premisa, llamémosla Q. Ahora tengo aquí un punto importante, ese punto. Si vendo todo, ya sabemos que vendo todo, ¿quién es? Pues prácticamente P. Entonces, vendo todo, otra vez voy a darle el nombre que le dimos inicialmente, P. Entonces, que vendría siendo una flechita, es un condicional. Cumplo la tarea. Cumplo la tarea no está repetida. Entonces ya le asignamos una letra. Cumplo la meta. Le asignamos la letra de premisa, de que es diferente a las demás. Le ponemos R. ¿Sí? La bauticé R. Si recupero la cartera, ya sabemos que es Q. Miren, aquí está, inicialmente pues ya habíamos encontrado que recupero la cartera es Q. Entonces, que vendría siendo pues mi conector lógico de flechita hacia la derecha, bonifico comisión en la compañía. Esto también es una premisa nueva, sería S. Entonces, ¿qué tengo yo en todo esto? Que si vendo todo o recupero la cartera, punto. Si vendo todo, entonces cumplo la meta, punto. Si recupero la cartera, entonces bonifico comisión en la compañía. Vamos a hacer entonces ahora la construcción de mi regla propiamente que vamos a aplicar. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo en cuenta ahora sí los punticos. Entonces, la primera es P o Q. P o Q. La segunda es, ya tengo aquí un punto, P entonces R. P entonces R. La tercera, porque aquí hay otro punto, sería Q entonces S. Entonces aquí tendríamos Q
entonces S. Ya según lo que hemos visto, se nos hace familiar esta ley o regla de inferencia que debemos aplicar. Y precisamente es la del silogismo disyuntivo. Que si tenemos nosotros, lo que les comentaba, si tenemos nosotros dos condicionales, dos entonces, mejor dicho, y una disyunción, una disyuntiva, P o Q, las que se repitan, las que estén repetidas con la disyunción, pues son las que no voy a tener yo en cuenta para mi conclusión, solamente las que sean diferentes de. En ese caso P y Q, que está aquí P y aquí Q, pues las estaría descartando y por lo tanto mi respuesta vendría siendo R porque es la primera que tengo, la tercera es la segunda, que vendría siendo la primera aquí, y luego le sigue S o S. Y este es mi silogismo disyuntivo. Eso es, prácticamente. Hemos unido prácticamente con la disyunción R con S. Entonces, ¿qué significa? Ya podemos sacar nosotros nuestra conclusión. Que teniendo en cuenta todo nuestro argumento, nuestra conclusión vendría siendo que cumplo la meta o bonifico comisión en la compañía. Y aquí está mi conclusión. La regla que aplicamos, silogismo disyuntivo. Y el lenguaje simbólico, aquí está. Y es lo que obtengo yo acá. Exactamente lo que acabamos de hacer. Vamos con el tercer y último ejemplo. Demuestre la validez del siguiente argumento aplicando la regla de inferencia lógica. Tenemos como argumento: si me alimento saludable, entonces disminuyo el riesgo de padecer enfermedades respiratorias. Punto. Si disminuyo el riesgo de padecer enfermedades respiratorias, entonces tendré una vida plena. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nuevamente, la misma metodología que les estoy explicando. Tenemos que mirar los puntos que tenemos nosotros. Aquí tenemos un punto y no hay más puntos. Este es el punto ya definitivo, pero este es el punto que separa una premisa compuesta de la otra. Entonces, si me alimento saludable, le puedo yo poner P. El entonces, que es mi flechita, disminuyo el riesgo de padecer enfermedades respiratorias. Esto puede ser Q. Y ya tengo la siguiente premisa compuesta, que es: si disminuyo el riesgo de padecer enfermedades respiratorias, ya vendría siendo este el mismo Q prácticamente. Entonces sabemos que es nuestro conector lógico condicional. Tendré una vida plena. Este sí no se me repite, es una nueva premisa. Entonces, la forma como yo lo organizaría sería P entonces Q, mírenlo, P entonces Q, y Q entonces R. Aquí está. ¿Cómo yo sé realmente cuál es la conclusión? Pues sencillamente miro que las que me se están repitiendo no me interesan. Solamente esto se aplica cuando tengo dos condicionales, dos entonces, P entonces R, que vendría siendo esta. Por lo tanto, la conclusión vendría siendo P entonces Q, que sería: si me alimento saludable, entonces tendré una vida plena. Y miren, si me alimento saludable, entonces tendré una vida plena. Y lo hice por el silogismo hipotético. Esto es silogismo hipotético. Importante poder saber y conocer pues las reglas de inferencia. Es importante. Hemos hecho un breve repaso, pero es importante que tengan muy presente y se las vayan aprendiendo con la práctica. Bien.
Las conclusiones propiamente para ir finalizando este objeto virtual de información son que las reglas de inferencia lógica permiten comprender con mayor profundidad un argumento o situación establecida, que el uso adecuado del tema visto nos permite analizar situaciones de la vida cotidiana y tomar decisiones acertadas. Finalmente, los créditos pues son para nuestra directora Carolina Castaño Gutiérrez, que es nuestra directora de pensamiento lógico y matemático, y su tutor, quien les está hablando, Fabián Adames Papa. Muchas gracias.